bien, bienvenidos todos una vez más a un nuevo directo de la RF. Ya estamos en abril. Eh, os voy a presentar a dos doctoras especialistas en músculo esquelético que nos van a dar la charla hoy. Por un lado tenemos a Elena Romero, especialista en medicina física y rehabilitación, y por otro lado tenemos a Ana María Fernández, conocida por todos, radióloga vascular, ambas especialistas en el tema que nos van a hablar hoy, que es de la embolización arterial en la capsulitis adhesiva. Las dos vienen del Complejo Asistencial Universitario de León y nada, cuando queráis, recordad que podéis ir dejando preguntas en el chat, que las haremos al final, y aprovechad que no siempre se tienen ponentes de este calibre. Cuando queráis. Creo que empiezo yo, ¿verdad, Ana? Sí, Vale. Bueno, yo soy Elena, como ya me han presentado, y os voy a dar pues una perspectiva, una visión de lo que es la capsulitis adhesiva y del abordaje desde un servicio de rehabilitación que hacemos de la misma. Lo primero, definir qué es la capsulitis adhesiva, ya que es una patología que dentro de nuestras consultas es muy común. Por detrás de la cervicalgia y la lumbalgia, el hombro doloroso es una de las patologías que más vemos. Es una patología que se caracteriza por dolor y limitación progresiva de la movilidad articular, de la articulación del hombro. Se produce principalmente, el inicio suele ser insidioso por una reacción inflamatoria que evoluciona hacia la proliferación de los fibroblastos y la formación de bandas de colágeno que generan adherencia, y esto es lo que provoca la retracción del movimiento. Afecta a entre el 2 y el 5% de la población general, pero es mucho, mucho, mucho más común en mujeres, sobre todo de mediana edad. Los factores de riesgo que más vemos: diabetes, hipohipertiroidismo, pacientes que han tenido tratamientos de radioterapia, mujeres posmenopáusicas, la existencia de cirugía previa y un largo etcétera. Aunque la causa más común sea idiopática, también la capsulitis adhesiva puede aparecer de forma secundaria a intervenciones quirúrgicas a pacientes con una inmovilización prolongada tras fracturas, traumatismos, contusiones y etcétera. ¿Cómo diagnosticamos nosotros la capsulitis adhesiva? El diagnóstico es principalmente clínico, basado en una buena historia clínica y una exploración física. ¿Qué vemos nosotros en un paciente con una capsulitis adhesiva en una primera consulta de rehabilitación? Pues un paciente que tiene una limitación en la flexión y en las rotaciones, tanto de forma activa como pasiva, lo que nosotros conocemos un poco como cuando tú vas a hacer la movilización pasiva al paciente, una sensación de tope. Dentro de las rotaciones externas, de las rotaciones, perdón, la externa suele ser la más afectada, y esto nos puede provocar una gran limitación en algunas actividades básicas de la vida diaria, como pueden ser peinarse o incluso lavarse los dientes, llevarse el tenedor a la boca. Y bueno, ¿cómo tratamos nosotros la capsulitis adhesiva? La mayor parte de capsulitis adhesivas, el tratamiento se suele resolver con tratamiento físico, es decir, con tratamiento fisioterápico, tanto electroterapia como cinesiterapia, pero también es importante tener una serie de herramientas para tratar a aquellos pacientes que no responden a este tipo de tratamiento conservador. y ahí es donde tenemos un pequeño escalón terapéutico con la embolización arterial. Yo os presento aquí dos imágenes muy representativas que explican un poco la base en la que consiste nuestra terapia. Embolizar, como la mayoría sabéis, pues consiste en tapar, ¿vale? Introducir material en un vaso con el fin de que ese vaso se ocluya. En el caso de la capsulitis, en la fisiopatología sabemos que existe hipervascularización en regiones de la cápsula articular, y esa hipervascularización se traduce en estas áreas de teñido arterial patológico que nosotros aquí estamos introduciendo contraste, en este caso en un hombro derecho. Esto sería la arteria axilar, y te estaríamos metiendo el contraste desde la arteria axilar, y vemos cómo tenemos estas pequeñas zonas a nivel de articulación acromioclavicular o aquí a nivel del periósteo humeral, que son áreas de teñido patológico que en un paciente sano no tienen por qué verse. Y en este caso,
De la derecha lo que estaríamos viendo es un hombro izquierdo, lo mismo tenemos el catéter en la arteria subclavia, introducimos el contraste por la arteria axilar y vemos estas zonas de teñido que corresponden a la cápsula superior e intervalo rotador y al receso axilar. Estas van a ser nuestras zonas objetivo, llegar a las arterias que alimentan estas zonas de teñido patológico y meter material embolizante para que esto desaparezca, con el fin de reducir esa inflamación que se produce en esas localizaciones. ¿En qué pacientes nos planteamos tratar la capsulitis adhesiva mediante embolización arterial? Pues habitualmente estamos hablando de pacientes que ya vienen diagnosticados, que tienen este diagnóstico clínico, que presentan dolor y aunque el dolor es una entidad muy subjetiva, solemos tener en cuenta cuando tenemos un dolor mayor de 4, que sería un nivel en el que un paciente nos refiere que necesita tomar analgesia. Por supuesto que tenga limitación funcional en la movilidad, que nos va a explicar Elena, y que sea refractario al tratamiento convencional que se ha hecho hasta el momento, lo que incluye analgesia oral, analgesia mediante infiltraciones y fisioterapia y rehabilitación de todo el tipo que ellos realizan durante al menos 3 meses. En todos los pacientes realizamos una resonancia. La resonancia se emplea fundamentalmente para excluir otras posibles patologías que nos den una situación clínica similar a la capsulitis, porque no siempre nos vamos a encontrar con hallazgos que sugieran la capsulitis. Es más, hay ocasiones en las que una resonancia es totalmente normal y esto no excluye que el paciente tenga esta patología. Aquí os voy a poner unas imágenes muy características de la entidad de capsulitis. Son datos muy específicos, pero no muy sensibles. No siempre nos los vamos a encontrar. En esta primera imagen estaríamos viendo una imagen del hombro. En el intervalo rotador se produce un signo muy característico que es la amputación grasa en el espacio coracoideo. Aquí en condiciones normales lo tendríamos que estar viendo blanco y aquí lo que vemos es que la grasa está siendo sustituida por tejido y en esta secuencia que es una EDP, un T2, lo que estamos viendo son cambios inflamatorios en esta localización. Esto es muy típico, la afectación del intervalo rotador en estos pacientes. En esta imagen, que sería un coronal, lo que estamos viendo es un engrosamiento del receso axilar que corresponde al ligamento glenohumeral inferior y que lo que ocurre es que aquí la cápsula inferior está más engrosada de lo que debería y por lo tanto a la hora de explorar a los pacientes nos vamos a encontrar con un tope. Y esta otra imagen, lo que estamos viendo es una adquisición coronal en T1 después de administrar contraste y vemos un realce muy llamativo de la cápsula superior y del receso axilar, que sería un poco a correlacionar con lo que os he explicado en la arteriografía, que introducimos contraste desde la arteria y vemos esas zonas de teñido. Habitualmente, cuando llegan los pacientes a nuestra consulta, la resonancia ya está hecha y es una resonancia que no suele tener contraste intravenoso. Sí que es cierto que en aquellos pacientes en los que la resonancia no se ha realizado y somos nosotros quien la solicitamos, solemos completar el estudio con contraste porque nos ayuda a que si no tiene estos datos característicos de la capsulitis en secuencias sin contraste, el hecho de poner contraste y que haya captación pues nos da mucha confianza en que el diagnóstico sea de capsulitis. Os voy a mostrar un poco el circuito, el recorrido, el protocolo que tenemos en nuestro hospital. Habitualmente los pacientes vienen del servicio de rehabilitación de medicina física y algunos pacientes vienen derivados de trauma y otros pacientes vienen de una consulta que es incapacidad temporal, que en nuestro hospital la lleva reumatología. La mayor parte de las veces, bien sea de la incapacidad o de trauma, si los pacientes no han pasado por rehabilitación, nosotros los derivamos a rehabilitación para que sean evaluados primeramente desde este servicio. Ellos realizan el diagnóstico y nos derivan el paciente a nuestra primera consulta. En la consulta les exploramos, evaluamos las pruebas de imagen y valoramos si hay criterios de inclusión o exclusión para realizar la embolización arterial. También les damos el consentimiento informado. Posteriormente realizaríamos la embolización arterial y haríamos un seguimiento por nuestra parte y siempre es muy importante recordar que es un tratamiento combinado, no es una terapia aislada, sino que hay que combinar con fisioterapia, por lo tanto el servicio de rehabilitación va a hacer un seguimiento también por su parte. Con esto lo que quiero decir es que la relación es tremendamente estrecha con un seguimiento muy activo de estos pacientes entre rehabilitación y nosotros. Los pacientes
van a someterse a una arteriografía del miembro superior, en este caso estaríamos hablando del hombro, que se puede hacer bien por vía femoral desde la pierna o bien por vía radial o humeral, depende un poco del operador, del radiólogo intervencionista que lo realice. Lo hacemos de forma ambulante, generalmente no es necesario ingresar o a veces ingresan unas horas para vigilancia hospitalaria, depende también un poco de cada hospital. Haríamos la arteriografía, es decir, inyectaríamos el contraste para identificar el mapa vascular, ver cuáles son las áreas de teñido patológico y luego nos meteríamos con catéteres pequeñitos en esas arterias que le llevan la nutrición a esas áreas con el fin de taparlas. Para taparlas utilizamos material reabsorbible que solemos utilizar imipenem, que todos lo conocéis porque se trata de un antibiótico. Este antibiótico no lo empleamos por su efecto antibiótico, sino que porque cuando se mezcla con contraste se generan unos cristales que se depositan en la arteria provocando su oclusión. También tenemos otros materiales que ha desarrollado la industria con esta función, que son unas esferas reabsorbibles. ¿Por qué reabsorbibles? Pues primero, porque el objetivo es tapar esas arterias que sobran, esa neovascularización que se ha desarrollado por la patología. Pero el objetivo principal es que la arteria portadora que va a nutrir la articulación continúe permeable. De tal forma que cuando nosotros ponemos este material en esas pequeñas arterias patológicas, la oclusión, el tiempo que permanecen ocluidas es suficiente para que se corte el proceso inflamatorio que se ha desarrollado y no necesitamos que se tape de forma permanente esas arterias. Una vez que terminamos la arteriografía y embolización, pues comprimimos, realizamos la hemostasia de la zona de punción. Recomendamos reposo relativo 48 horas por la zona de punción porque la movilidad del hombro la recomendamos lo más precoz posible. De hecho, al paciente le decimos no tengas miedo a mover la extremidad porque hemos metido la medicación, eso está ahí, eso va a hacer efecto, pero intenta moverlo lo más que puedas cuanto antes. Y siempre recordar el tratamiento combinado con rehabilitación y fisioterapia del hombro. Aquí os voy a mostrar un esquema de la anatomía arterial del hombro. Las zonas de interés van a depender de la arteria subclavia y de la arteria axilar y van a ser 6 arterias. La primera de ellas es la arteria supraescapular, se origina de la parte más superior de la articulación y tiene muchas variantes anatómicas, a veces sale aislada más o menos donde lo estamos viendo en el dibujo, sin embargo lo más frecuente es que se origine del tronco costocervical, por lo tanto hay que ir a buscarlo más proximal cerca de la mamaria interna. Se va a encargar de llevar aporte dentro de las regiones capsulares del intervalo rotador y de la cápsula posterior. Después tendríamos la arteria acromial. Esta arteria se origina del tronco toracoacromial, de aquí van a salir ramas torácicas y nuestra área de interés va a ser esta zona. Se va a encargar de irrigar la bursa subacromiosubdeltoidea, el intervalo rotador y la fosa intertubercular por donde circula, bueno, por donde se desliza la porción larga del bíceps. La arteria coracoidea quizás es la arteria más importante en esta entidad porque es la que se encarga del intervalo rotador y prácticamente se emboliza en todos los casos. Y después tendríamos 3 arterias circunflejas. La circunfleja humeral anterior, que se va a encargar de irrigar la parte medial de la cabeza humeral y el receso axilar y la fosa intertubercular. La circunfleja humeral posterior, que va a rodear el cuello del húmero para dirigirse a la parte posterior de la cabeza humeral y se va a encargar de irrigar la bursa, las zonas de inserción del manguito rotador, el periósteo humeral, que sería esta zona lateral, la cápsula posterior y va también a darnos ramas para el receso axilar. Y por último tendríamos la arteria circunfleja escapular, que se origina de la arteria subescapular, que es esta que nos va a dar este tirabuzón, es muy reconocible, y posteriormente se abre como en una forma de abanico para darle aporte a la parte anterior del cuerpo de la escápula. Y en cuanto a las regiones capsulares, va a irrigar también receso axilar y cápsula posterior. ¿Por qué esto es tan importante? Porque depende en qué fase evolutiva de la capsulitis nos encontramos a los pacientes. Cuando estamos en una fase más precoz, más inflamatoria, generalmente existe mayor aporte vascular y de ahí una muy clara traducción angiográfica. Pero cuando tenemos esos pacientes que ya llevan mucho tiempo de evolución y que están en una fase más fibrosa, no vamos a tener tan llamativa esas áreas de teñido patológico y es muy importante saber en qué zona el paciente tiene dolor en el hombro para ir nosotros pensando qué arterias van a irrigar esas zonas que van a ser las arterias objetivo de nuestra embolización. Si el paciente tiene dolor en la región anterior y profunda de la articulación, tenemos que ir pensando en nuestras arterias circunflejo humeral anterior y coracoidea.
Si el dolor es en la parte posterior y parte lateral, tenemos que ir pensando en la circunfleja humeral posterior. En la parte superior y articulación acromioclavicular van a ser la arteria acromial y supraescapular. Y si el dolor referido sobre todo es en la escápula y parte posterior profunda, estaríamos pensando en la circunfleja escapular. Esto no es exactamente, pero es una herramienta muy útil para ir pensando zonas dolorosas con zonas irrigadas. Bueno, y desde el punto de vista de rehabilitación, creo que es primordial hacerse 4 preguntas. La primera, ¿cuándo nosotros desde nuestra consulta derivamos a un paciente a radiología intervencionista? Pues derivamos a aquellos pacientes que o no presentan ningún tipo de mejoría o se han estancado durante el tratamiento a pesar de un tratamiento físico correcto con o sin infiltraciones de anestésico y corticoide mursales. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Les damos de alta de tratamiento y hacemos la derivación a radiología intervencionista para que hagan su valoración y el procedimiento. Y luego valoramos al paciente después de la embolización y que solemos ver una mejoría en los arcos articulares, tanto pasivo como activo, una reducción del dolor y una disminución en las limitaciones de las actividades básicas de la vida diaria. En segundo lugar, ¿cuándo hay que valorar al paciente después del procedimiento? Lo antes posible, porque hay que saber cómo se encuentra, hay que tener en cuenta que es un paciente que ya ha realizado varios tratamientos sin mejoría y hay que ver qué resultados o qué podemos aportar por nuestra parte o cómo podemos enfocar nuestro tratamiento con los compañeros de fisioterapia para completar un poco el tratamiento. A ver. ¿Qué tratamiento vamos a realizar? Primordial, hay que individualizar los tratamientos. Son pacientes con una irritabilidad muy alta porque han tenido mucho dolor, han sufrido mucha limitación. Entonces, hay que educar al paciente. Es importantísimo explicar la patología y un poco el proceso que va llevando la propia patología. Hay que fomentar que realicen los ejercicios aprendidos tanto antes de la embolización como después y hacer un gran hincapié en trabajar la amplitud del movimiento sin dolor. Yo creo que esto es, pero bueno, primordial, importantísimo, porque está muy bien que el paciente venga a hacer su tratamiento, pero el resto del tiempo hay que fomentar que haga ejercicio en el domicilio. Luego, ¿qué hay que realizar? Movilizaciones articulares como de captación articular y cinesioterapia activa y pasiva, supervisar los ejercicios domiciliarios, eso, primordial, sin dolor, y hay que tener en cuenta la intensidad, la frecuencia y cuánto tiempo lo están realizando. Realizar estiramientos guiados y ejercicios de fortalecimiento del manguito rotador. Y luego todo esto acompañarlo del tratamiento analgésico. En tercer lugar, y la tercera pregunta que hay que hacernos, ¿cómo tratamos nosotros el dolor en la capsulitis adhesiva, tanto antes como después del procedimiento? La base del tratamiento farmacológico, fármacos orales. Desde la parte de la electroterapia, pues ultrasonido láser TENS, que vemos que todavía sigue con dolor, pues se plantea la infiltración corticoanestésica en bursa o incluso un bloqueo sensitivo del nervio supraescapular. Y por último, ver, Ana, nada. Por último, llevarse, creo que este pequeño algoritmo como idea un poco de cómo manejar al paciente tras la embolización. Como he dicho, valorar después del procedimiento, balance activo, pasivo, cómo estamos de dolor, dolor a la palpación y las diferentes maniobras específicas. El tratamiento físico, valorar al paciente lo antes posible. Si puede ser en un plazo de unos 10 días posteriores al tratamiento o incluso antes, estupendo, pero bueno, depende también un poco de cómo tenga cada uno organizada su consulta. Educar al paciente, realizar las movilizaciones, ejercicios y electroterapia. Que llegamos al objetivo terapéutico, el paciente mejora, no tiene dolor, muy bien, finalizamos el tratamiento, el paciente continúa haciendo sus ejercicios domiciliarios y vamos recuperando de forma progresiva las actividades funcionales que el paciente hubiese estado realizando de antes. Que no, y nos queda un mal control del dolor, pues se pueden plantear igual bloqueo del supraescapular, movilizaciones, ejercicios domiciliarios, la electroterapia, hacer modificaciones del tratamiento
Y con esto, si llegamos al objetivo terapéutico, igual, finalizamos el tratamiento alta y una readaptación progresiva a las actividades de la vida diaria. Pues esto es un poco los escenarios que nos podemos encontrar después de una embolización. Nosotros en la consulta hacemos un seguimiento telefónico a la semana y al mes, sobre todo, bueno, para ver la evolución clínica, pero también ver que no ha habido complicaciones, dado que como os he explicado, el paciente se va al alta y hay que vigilar, se va de alta el mismo día y, bueno, pues para vigilar la zona de la punción. Y luego físicamente les vemos a los 3, a los 6 y a los 12 meses. ¿Qué es lo ideal? Pues una mejoría inmediata. Lo que nosotros interpretamos como que el paciente ha mejorado en la primera semana después de la embolización. Eso en la casuística que llevamos a día de hoy ocurre entre un 25 y un 30% de los pacientes que realizamos. Y lo que vemos es que el dolor que tenían ha desaparecido con la embolización y el dolor era lo que impedía la movilidad. Por eso algunos llegan a la consulta de rehabilitación y ni siquiera necesitan completar la fisioterapia porque ya mueven bien. Pero eso es, como digo, que eso es porque el dolor era lo que estaba impidiendo esa movilidad. Sin embargo, no es la mayoría de nuestros pacientes, ¿vale? Ocurre más o menos pues eso, en un 20-25% de los pacientes. Lo más habitual es que nos encontramos es el escenario del medio, que es que no hay una mejoría inmediata. En estos pacientes es un poco en lo que se ha centrado Elena, en tener una terapia física tan pronto como sea posible, depende de cada hospital. Y bueno, ahí sí nos podemos encontrar la mejoría, nos podemos encontrar que no hay esa mejoría, pero siempre intentamos esperar 6 semanas después de la embolización si persiste el dolor para plantear la infiltración. Esta infiltración habitualmente la pone el servicio de rehabilitación, salvo que por lo que sea nos lo comentan y lo hacemos nosotros, pero habitualmente es un seguimiento por su parte y en ciertos pacientes nos podemos plantear repetir la embolización. ¿En qué casos? Que es una pregunta muy reiterada. Pues por supuesto nos lo planteamos. Si la primera fue incompleta, es decir, pues de todas las 6 arterias a las que hay que entrar, pues imaginaros que hubo alguna a la que no pudimos acceder, pues porque tenía muy tortuosa, porque hubo espasmo, porque hubo complicación y nos parece que el tratamiento no fue completo del todo, pero decidimos, bueno, vamos a ver cómo evoluciona y si por lo que sea no evoluciona bien, nos planteamos repetirlo para completarlo. O bien, si nos encontramos con que el paciente se ha hecho la embolización como debe de hacerse de forma completa y sin dudas, pero el paciente no acaba de mejorar. Solo nos planteamos repetir la embolización esperando 3 meses, o sea que al menos se espaciaría 3 meses, porque en los pacientes con capsulitis primarias la mayor mejoría la vemos a los 3 meses y siempre y cuando existió alguna mejoría con la primera embolización. Si hemos esperado 3 meses y no ha habido ningún tipo de mejoría en ningún momento, no nos vamos a plantear hacer otra embolización porque no va a tener sentido que ahora responda. Ahora, eso sí, si ha habido mejoría y el paciente nos dice, pues estuve muy bien un mes y medio y he vuelto a tener otra vez molestias. O sí, parece que he mejorado algo, pero no he mejorado lo suficiente como para tener mi vida diaria. Entonces ahí es cuando nos podemos plantear una segunda sesión. Y ya, pues el escenario menos deseable es en el que no hay mejoría y son pacientes que derivamos a traumatología pues para que valoren hacer medidas invasivas como la manipulación bajo anestésica o una artroscopia de limpieza. Y bueno, aprovechando un poco el foro, aunque no, esto no es de capsulitis adhesiva, sí que contaros que hacemos embolización arterial musculoesquelética en otras indicaciones, cada vez más frecuentes y cada vez pues, más amplias. La artrosis de rodilla quizás sea en nuestro hospital la segunda indicación con mayor frecuencia que lo hacemos. Estaríamos hablando de pacientes sintomáticos que no responden al tratamiento conservador, pero que no tienen una artrosis ni tan avanzada ni son tan mayores como para plantear el reemplazo protésico. Y si lo clasificamos en la escala radiográfica de Kirk-Green-Lawrence, estaríamos hablando de unos cambios degenerativos grados 2-3. Aquí os pongo una imagen angiográfica donde vamos buscando un poco lo mismo que os he explicado en el hombro, aunque la fisiopatología no tiene nada que ver, pero los hallazgos angiográficos son similares. Estaríamos introduciendo contraste desde la arteria poplitea y vemos cómo tenemos esta zona de teñido arterial patológico en el compartimento lateral. Esta sería la arteria genicular inferior lateral y vemos que nos da esta zona de teñido y bueno, pues aquí esta sería la arteria que como vemos la arteria portadora principal queda permeable, pero esa zona de teñido ha desaparecido.
¿Qué otras indicaciones le hacemos de rodilla? Pues en artrosis que son muy avanzadas, un Crigler-Lorenz 4, pero hay que saber que estos pacientes los resultados clínicos son temporales, por lo tanto nos lo planteamos si están en lista de espera quirúrgica, que puede demorarse 2 años, pues para tener unas condiciones, digamos, clínicas un poco mejores, o bien aquellos que tienen una artrosis muy avanzada pero que no son candidatos a cirugía. Y esto, pues lo que siempre suelo decir, que son pacientes muy añosos, muy mayores, y las arterias tienen exactamente la misma edad, por lo tanto son muy tortuosas, con ateromatosis calcificada y técnicamente son más difíciles para nosotros. También hacemos la embolización en el dolor residual después de la prótesis de rodilla. Os pongo aquí un ejemplo que, bueno, que creo que es bastante frecuente, o al menos aquí lo vemos, pacientes que después de la prótesis está bien puesta, se ha descartado que se haya aflojado, no hay datos de infección, pero el paciente refiere dolor y es muy típico este dolor en la parte medial del platillo tibial y, bueno, pues lo que vemos es que después de inyectar el contraste, esta zona de teñido patológico, cambios inflamatorios alrededor de la prótesis en esa zona. También realizamos embolización en tesopatías de inserción, en el caso de la rodilla del tendón rotuliano, y en hemartros de repetición. Otro tipo de indicaciones, pues aquí os pondría un caso de una epitrocleitis medial. Vemos cómo encontramos este teñido arterial patológico dependiente de la arteria recurrente cubital, rodeando ahí la epitróclea, ¿vale? Que serían estas zonas que están remarcadas. Ponemos el agente embolizante para taparlo y la arteria portadora permanece permeable, pero la zona de teñido pues ha desaparecido. En estas articulaciones que están tan superficiales, las arterias que embolizamos con las arterias cutáneas, es muy característico ver cambios en la piel de enrojecimiento que son temporales y después de unas horas desaparecen. Otros casos que seguro que también todos tenéis en mente de pacientes con fascitis plantares muy insidiosas en la evolución. Aquí os pongo un ejemplo de un engrosamiento de la fascia de 6,5 asocia a un espolón calcáneo y aquí lo que estaríamos es introduciendo contraste desde la arteria poplitea y vemos el mapa vascular tibial anterior, peronea y tibial posterior y cómo desde la arteria plantar lateral tenemos estas ramas calcáneas que corresponden a este área de teñido arterial patológico y este sería el aspecto después de la embolización, cómo esa zona ha desaparecido y se suele correlacionar con la zona dolorosa del paciente y con enrojecimiento en esa zona de la piel. Y por último, pues os enseño un caso de bueno, pues cambios inflamatorios de la inserción del trocánter mayor, lo que comúnmente se ha llamado hasta ahora trocanteritis. Aquí estaríamos inyectando contraste desde la arteria femoral profunda, concretamente de la rama circunfleja femoral lateral, que va a tener una rama ascendente, una media y una descendente. Pues desde esta rama ascendente vemos esta zona de teñido rodeando ahí el trocánter que, bueno, pues aquí se ve muy bien, hacemos la embolización, este sería el aspecto después de la embolización y un poco pues esos cambios de enrojecimiento cutáneo, simplemente para que los tengáis en cuenta, pues si pensáis en derivar un paciente y el paciente os dice, bueno, ¿qué suele ocurrir en esto? Posibles complicaciones, bueno, pues lo más importante tener en cuenta es la punción de la arteria, que se maneja como exactamente todo lo que hacemos en radiología intervencionista, porque suele ser nuestra puerta de entrada, pero como un tipo de no complicación, pero bueno, sí a tener en cuenta inherente a la embolización musculoesquelética son estos cambios en la coloración de la piel. Y bueno, por último deciros que también tratamos la artrosis con embolización arterial, que al principio pues los hacíamos de la forma clásica que os hemos ido enseñando, de meterle en la sala con un catéter, contraste, agente embolizante, pero al final son arterias muy pequeñitas que dependen de la arteria radial que se dirigen hacia la articulación trapecio-metacarpiana y en lo que vemos es que el microcatéter prácticamente ni puede entrar, por lo tanto hacemos una embolización no selectiva desde la arteria radial, aquí donde vemos que están ahí los dedos comprimiendo, pues desde aquí introducimos el agente embolizante. En este caso, como no queríamos que fuera material hacia los dedos, pues les hacemos como una especie de torniquete para evitar que el flujo en el agente embolizante llegue hasta ahí. Y lo que buscamos es que se concentre en esta zona, que es la zona dolorosa, como veis está mucho más blanca, pero que a lo largo que van pasando los minutos, pues va cambiando de nuevo la coloración hasta que al final, en el número 6 el paciente es cuando se va de alta, que es más o menos una hora después, con el material embolizante depositado en esas arterias que van a nutrir esa rizartrosis. Como efectos adversos graves, y esto me gusta ponerlo porque muchas veces el foro en el que estamos no son radiólogos intervencionistas y conocéis poco nuestra parte de la especialidad,
y parece que asusta que andamos con catéteres por dentro del cuerpo, que pinchamos arterias y demás, pero son complicaciones asociadas generalmente a la zona de punción, al hematoma o disección de la arteria, bueno, que son poco frecuentes, pero que estamos habituados a manejarlos y que no es una técnica invasiva que os tenga que dar miedo a las complicaciones. Y bueno, como conclusiones que un poco queríamos transmitiros Elena y yo, que tenemos aquí en el hospital establecido pues este manejo de los pacientes desde hace ya varios años, funciona muy bien y creo que la base del éxito es el tratamiento multidisciplinar de los pacientes. A día de hoy prácticamente pues ya no los comentamos porque van ya rodados, pero sí que cuando hay alguno que se sale de pues o de los criterios clásicos o vemos que se extiende un poco los tiempos de que pueda reanudar el gimnasio después de la embolización y demás, pues sí que requiere un contacto muy estrecho con el servicio de rehabilitación, que siempre están muy disponibles para nosotros y que la verdad es que estamos encantados de trabajar con ellos. Y bueno, pues eso, repetir un poco lo mismo, el diagnóstico y la derivación de los pacientes. Los pacientes no llegan a la puerta de radiología vascular, los pacientes están en los servicios clínicos, por lo tanto es muy importante que conozcáis que existen estas terapias, que son terapias no competitivas porque no estamos planteando que dejéis de hacer punciones, hidrodilataciones, infiltraciones. Lo que planteamos es que una vez que se ha hecho todo y esos pacientes refractarios que no han respondido a eso puedan tener una opción con nuestro tratamiento que requiere pues un seguimiento mutuo por su parte y por la nuestra y que bueno, pues que la consideréis en esos pacientes refractarios que seguro que después de esta charla todos estáis pensando en un nombre con apellidos. Y nada, muchas gracias a todos y a Elena, por supuesto. Y Ana. Genial, muchas gracias a las dos por la charla. Como siempre, súper interesante y súper clara. De momento creo que no tenemos preguntas en el chat, así que si queréis abro yo un poquito, rompo el hielo. Yo creo que cuando comenzamos nuevas técnicas, ¿no? A todos los intervencionistas nos pasa o en muchos hospitales al menos, que tenemos el problema este de que nos encontramos con un clínico que nos ha pasado con las próstatas, ¿no? Con los miomas, nos pasa ahora con el músculo esquelético, que es un poco difícil a veces comenzar porque el clínico, no sé si por miedo o por qué, pero no acaba de dejarnos. Entonces, una pregunta para las dos, cada una desde su punto de vista. Si tuviéramos que convencer a un rehabilitador o un trauma, supongo, en alguna de las patologías, que es un poco escéptico, ¿qué le diríais para intentar comenzar con la técnica? Pues bueno, ahora dejo a Elena, que seguro que es más interesante lo que ella comenta. Yo intento venderlas siempre muy bien, estas técnicas, pero bueno, fuera bromas aparte, al final lo que tienes que decirles es que te deriven al paciente cuando crean que ya han agotado sus opciones. Ujú. Lo ideal cuando empezamos a hacer estos casos es seleccionarlos lo mejor posible para tener buenos resultados, porque si empiezas a hacer primeros casos y no van bien, pues no generas esa confianza en la técnica y no te van a derivar a los pacientes. Pero creo que si no se establece competencia y que hay pacientes para todos, siempre habrá alguno en el que ya no sepan qué hacer con esos pacientes y que puedan tener, por lo menos ser conocedores de que existe esta opción. Bueno, Elena. yo estoy totalmente de acuerdo con Ana. Al final, al paciente hay que poder ofrecerle diferentes herramientas, sobre todo a aquellos pacientes refractarios, como dice Ana, pues que ya no sabes qué hacer. Hay que ofrecerle diferentes herramientas para intentar pues controlar el dolor, controlar esa limitación, que bueno, que sobre todo en la capsulitis es que es una patología muy común que produce mucha limitación en actividades básicas en aquellas que son muy graves, pues limitación hasta para peinarse, ducharse, comer, y que son pacientes que al final han hecho también mucho tratamiento, están un poco cansados. Hay que poder ofrecerle diferentes herramientas para tratar sobre todo el dolor, que es lo que más vemos nosotros en la consulta que les limita y que también nos limita a nosotros para poder trabajar con ellos en el gimnasio. Genial, porque, por ejemplo, en el caso de la capsulitis, ¿no? Yo creo que la derivación sobre todo os viene, Ana, de rehabilitación, ¿no? En este caso. En el resto de Sí. patologías que tratáis, ¿también suele ser de rehabilitación o también vienen más ya de trauma? ¿O con trauma en general no tenéis mucho? De trauma sobre todo vienen las rodillas.
las Ok. artrosis de rodilla o las prótesis dolorosas o los hemartros de repetición. El Ujú. resto prácticamente todas vienen de rehabilitación porque el trauma les deriva a rehabilitación para hacer terapias. Entonces, quizás la mayoría de lo que hacemos viene de rehabilitación más que de trauma. Genial. Tenemos la primera pregunta del público, y es que ¿qué embolizante usas en la rizartrosis? Sí, en la rizartrosis utilizamos imipenem, el antibiótico que os he comentado, y lo mezclamos con 10 mililitros de contraste. Y normalmente introducimos entre 1 o 2 mililitros. Depende un poco de ese cambio de coloración que, como veis, al principio os asusta porque se le queda la mano blanca. Entonces, generalmente con 1 mililitro es suficiente. Depende un poco del tamaño de la arteria, pero más o menos eso. Imipenem, que viene en polvo, se mezcla con 10 de contraste, se mezcla, se extrae el agente y se introduce un cc más o menos. Perfecto, pues yo voy a aprovechar para pedirte algún consejo así más técnico que nos pueda ayudar a los que empezamos. Tipo de catéter, tamaño, accesos, etcétera. Vale, a ver, yo soy muy fiel a la punción femoral, quizá porque vengo de una escuela más clásica de acceder a todo desde la femoral, entonces también hago prácticamente siempre el músculo desde femoral. En el caso del hombro, por supuesto, es igual de válido cualquier otro acceso con el que estéis familiarizados, ¿vale? En el caso del hombro, la punción femoral tiene más importancia por varios motivos. Primero, estás alejado de la zona dolorosa del paciente y muchas veces cuando realizas la punción humeral o radial, el paciente cuando terminamos tiene miedo de mover el brazo. No tanto porque ya le duela y ya, que ya no lo puede mover bien, sino porque encima hemos andado ahí. Entonces se va la sensación de que la aguja sigue dentro, ¿vale? Entonces ese miedo a que no lo doblen, a que no lo muevan, a Ujú. que tal, pues yo prefiero alejarme de la punción por eso. Y segundo, desde el punto de vista técnico, la cateterización de las arterias. Quizás me atrevo a decir que es un poco más sencilla desde vía femoral. El flujo es anterógrado. Tenéis que pensar que la arteria axilar es un cañón que lleva un flujo muy rápido hacia distal y de aquí van a salir varias arterias habitualmente pequeñitas, quitando la posterior, que suele ser así con más entidad, las demás son pequeñas y anguladas. Entonces, de estas 6 que tenemos que entrar, 5 tienen favorable el sentido anterógrado. Sí que es verdad que el tronco toracoacromial sale en retrógrado, hay que darle la vuelta con el micro y esa nos puede costar más y sería más fácil desde radial o desde humeral. Pero bueno, si de 6 5 son más fáciles, pues creo que compensa más el acceso femoral. Luego, por supuesto, pues te radias menos y trabajas más cómodo alejado del tubo. Entonces, por eso suelo utilizar la vía femoral. En cuanto a tips así técnicos, microcatéter pequeño, nosotros estamos utilizando 1,7. Son arterias muy pequeñitas que a veces meterte directamente con 1,9 o con un 2 ya estás a flujo parado, ya estás ocluyendo. Entonces, el objetivo digo siempre que la arteria portadora, pensar que es una arteria que va a dar a zona patológica, pero también va a dar a zonas sanas. Y aunque todo el músculo esquelético está muy colateralizado y está muy compensado, lo ideal es dejar las arterias igual que nos las encontramos, que son permeables, ¿vale? Entonces, para eso el micro pequeño es útil, el 1,7. Y luego yo siempre recomiendo micro con curva. Cuanta más curva, mejor, ¿vale? Que tenga o cuello de cisne o doble curva, doble ángulo. Bueno, es que hay muchas casas y tampoco sé si se puede divulgar o no, entonces por si acaso no lo decimos, pero microcatéter 1,7 angulado. Y si no tienes ángulo, pues tienes dos opciones, o calentar la punta para darle la forma con un decapador o con una tetera, con vapor, como se haga en vuestras unidades. Y si tampoco tienes forma de darle curva a los micros, pues angular mucho la guía para darle una curva muy cerradita a la guía. Guía solemos coger 0,14 o 0,16 y si vas con un micro recto, pues ahí, claro, necesitas que esté muy angulada porque vas a tener dos desafíos. Uno, que el micro se te enganche y cuando te has conseguido enganchar, que no se lo lleve la corriente, que puedas avanzar. Entonces, por eso micro 1,7 con curva creo que es la mejor opción, incluso sin guía va muy bien. Perfecto. ¿Vale? Genial. Y un poquito en la misma línea de lo que ha preguntado Albert, así pensando en los juniors o los que comenzamos, eh,
¿Cuál crees que es la curva de aprendizaje o qué errores son los más frecuentes cuando uno comienza con esta patología? A ver, yo creo que si nos centramos en el hombro, lo más importante es saber la anatomía. La anatomía arterial Ujú, es lo más importante, porque cuando de repente metes contraste, no ves 6 arterias, ves 600. O sea, de repente hay una maraña vascular ahí que ya no sabes cuáles eran las arterias a las que tenías que ir. Si encima es una fase más fibrótica, no vas a ver esas zonas de teñido tan claras, entonces te pierdes un poco en qué tienes que embolizar y qué no. Por un lado, relajar en el sentido de que es material reabsorbible, por lo tanto no vamos a tener esa presión o ese riesgo de que no la voy a embolizar por si acaso le ujú. provoco algo, porque bueno, pues te da más seguridad hacerlo con material reabsorbible, pero localizar bien cuáles son las áreas dolorosas para pensar en cuáles son las arterias. Y una vez que sepa reconocer las arterias, ir entrando en cada una de ellas. Si ves el teñido patológico, embolizarlo, y si no lo ves pero le duele, embolizarlo también. Es lo que hacemos nosotros. Y creo que no tiene más complejidad técnica que cualquier embolización en cualquier otro territorio. Genial. Y yo quería aprovechar, ya que tenemos a Elena y normalmente nos movemos en foros de hablar de cosas técnicas, pero ya que la tenemos a ella, me gustaría que nos contara un poco lo que es, o sea, nosotros hacemos la embolización, lo siguiente es, le veis en consulta y ya evaluáis si ir a gimnasio o no, y que nos contaras un poco esa parte de gimnasio, como qué tipo de terapias soléis hacer en pacientes con capsulitis, si más, bueno, no sé, si más máquinas, si más manual, es que para los que no somos de esto no entendemos muy bien. Al final, bueno, como he dicho antes, un poco hay que individualizar dependiendo de cada uno de los pacientes. No a todos los pacientes, pues por indicación, contraindicación y demás, se le puede poner un tipo de electroterapia u otro, pero al final lo primordial son los ejercicios, son las movilizaciones, que el paciente poco a poco vaya trabajando y vaya ganando movilidad, tanto en flexión como en las rotaciones, que suele ser lo limitado. Y pues de ese ejercicio inicialmente, un ejercicio que por ejemplo conocemos todos, el de subir la mano por la pared para que lo vayan realizando en casa, ejercicio luego con barra, goma y luego conforme vaya progresando un poco también trabajando en los isométricos, el fortalecimiento, porque al final durante la capsulitis el paciente tiende un poco a la postura de, bueno, no se me ve muy bien, pero como un poco a la retracción del miembro afecto, a no moverlo y al final cuando tú no mueves una extremidad, pues la musculatura lo va un poco sufriendo y hay que volver un poco a recuperar también no solo esa movilidad, sino sobre todo esa fuerza también. Pues un poco como vayamos trabajando con los compañeros de fisioterapia, pero lo que primero se hace, trabajar la movilidad y luego de forma progresiva, también siempre controlando pues el dolor, ya introducir ejercicios de fortalecimiento que suele ser pues en las últimas fases y luego ya, una vez el paciente ya está menos irritado de alguna manera, ya va ganando movilidad, un poquito más de fuerza, pues ya ir haciendo pues la readaptación a las actividades tanto de la vida diaria como actividades físicas que el paciente realizase antes. Al final, los pacientes más afectados suelen ser pacientes de mediana edad y bueno, y que suelen hacer pues prácticas deportivas de diferentes tipos. No sé si... Sí, ¿y tenéis algún protocolo, por ejemplo, de decir, pues un día a la semana, 3 días, 5, o se hacen en casa y luego vienen, no lo sé, No, normalmente los pacientes cuando los revisamos, aunque se les insiste mucho en que tienen que realizar ejercicios domiciliarios, vienen a tratamiento al gimnasio. Depende un poco de cómo esté el paciente y demás, entre 2 y 3 días a la semana, al menos 3 semanas antes, 3, 4 semanas antes de volver a valorarlos. Ujú. Pero bueno, eso también depende un poco pues, de cada hospital. O sea, yo hablo Sí. desde nuestro punto de vista, pero depende de cómo tengan organizadas las consultas en cada hospital. Pero eso, nosotros solemos revisar al paciente a las 3, 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento, después de la embolización, para ver un poco si necesita algún tipo de modificación, cómo vamos del dolor y ir un poco controlando, porque al final es lo que nosotros decimos siempre, una rehabilitación con dolor no es efectiva.
porque el paciente no está comprometido, le cuesta mucho trabajar y bueno, los avances son menores. Pero bueno, al final en cada hospital también depende un poco de cómo tengan organizado la gestión de sus consultas. Claro. Y el feedback, Elena, que aunque nosotros lo hemos comentado más veces, es que, que muchos de estos pacientes que ya están estancadísimos conseguimos desatascarles con la embolización, que a mí Sí, me interesa sobre todo que la gente que hay de rehabilitación o de trauma o de otras especialidades que no seamos nosotros, que nosotros, yo sé que todos compráis la técnica, pero que al final lo que necesitamos es que nos deriven pacientes, que el feedback sea sí. de que responden. Al final es súper importante tener, pues, como tú has dicho, una relación estrecha, generar un pequeño circuito en el que el paciente vaya por las diferentes estaciones y, bueno, al final esos pacientes estancados que ya no sabes qué hacer, que tienen mucho dolor, que no mejoran, pues es que hay que ofrecerle diferentes herramientas para poder tratar ese dolor, para poder trabajar y es como un desatasco para que nosotros podamos ir y ellos puedan seguir trabajando tanto con los compañeros de fisioterapia como en domicilio, como un soplo de aire para poder continuar con la recuperación. Genial. Y sí que Hay vemos una que la pregunta. mejoría se extienda a más largo plazo o sea, así a vista general lo que nosotros estamos viendo es que la mejoría del paciente se está extendiendo durante mucho más tiempo que empleando a lo mejor otras técnicas, así un poco a visión general con los pacientes. Hay una pregunta del público sobre números, más o menos cuántos procedimientos hacéis al año, de rodillas, de hombros, etcétera. Uf, pues es que es muy variable. Nos estamos haciendo pues entre 50 y 60 hombros al año, más o menos. Rodillas hacemos algo menos, pero bueno, más o menos nos movemos con esos números. Todas las semanas tenemos casos de embolización musculoesquelética. ¿Y cuánto tiempo de sala consume, más o menos? Pues nosotros nos organizamos porque al final, claro, en cada hospital se tratan unas patologías u otras y todo es diferente. Cuando empezamos con la embolización musculoesquelética, pues como todo cuando empiezas son casos muy aislados y es como, ay, pues voy a hacer un hombro y entonces pasan no sé cuántos meses y voy a hacer otro, hasta que se establece que todas las semanas prácticamente tenemos casos y entonces lo que hacemos es que le dedicamos un hueco de una sala. Ujú. Nosotros somos 4 radiólogos intervencionistas, trabajamos en 2 salas y le dedicamos un hueco de un día a embolización musculoesquelética. Generalmente es la primera hora de la mañana, más o menos calculamos que el procedimiento nos lleva de 8:30 a 10 para que a las 10 hayamos terminado y a los pacientes les dé tiempo a estar de entre 4 y 6 horas en el hospital para irse a casa a la vez que nos vamos nosotros. Y si no, pues se quedan para vigilarlo en una unidad que pertenece al servicio de urgencia, así que están unas horas hasta por la tarde. Y entonces, pues más o menos estaríamos haciendo un caso al día en una sala. Perfecto. Y Ana, ¿utilizáis anestesia para estos pacientes? ¿O en general? Habitualmente no. Utilizamos anestesia local en la zona de la punción para Ujú, introducir catéter y por lo demás están despiertos. Intentamos no ok, utilizar analgesia, pues para no enmascarar un poco el efecto de la embolización. Sí que a veces pues están muy agobiados, utilizamos pues ansiolítico o si tienen mucho dolor. La embolización en general no es muy dolorosa, pero claro, es que el dolor es tan subjetivo que hay pacientes que lo pasan mal y en claro, esos pacientes sí que lo manejamos con con un Fenta o poquito de sedación, con ¿no? Enantium, sí, algo de sedación, pero vamos, no, desafortunadamente no tenemos anestesista en la sala, así que no nos queda más remedio que trabajar con anestesia local. Ok, pues yo creo que no hay más preguntas. No sé si los asistentes que estáis aquí, los panelistas, o tenéis alguna pregunta más. Yo creo que ya la he taladrado demasiado. No, yo todo lo de hoy y todo lo que le voy preguntando. Bueno, Bueno, pues si pues no hay muchas preguntas más, nada, solo daros las gracias por participar una vez más.
por siempre decir que sí cuando nos lo planteamos. Y nada, al resto de asistentes, pues muchas gracias por conectaros y nos vemos el mes que viene con una sesión que va a ser sobre cómo convertirse en intervencionista, sobre el fellow en España, fuera. Y nada, que esperemos que os haya gustado y que os volváis a conectar. Pues Hasta muchas luego a gracias todos. por la Chao, Gracias a invitación chao. vosotros. y que Chao, vaya chao. muy Gracias, bien. Elena. Gracias, Ana. Adiós. Gracias a las dos. Adiós. Chao. Chao, chao.